Módulo 1, lección 1. Fundamentos y conceptos que facilitan interactuar con Excel. Bienvenidos a nuestro curso de Excel básico. Desde esta primera lección, usted experimentará que, a pesar de que haya trabajado medianamente con Excel, de seguro desconoce muchos conceptos, trucos, comandos y técnicas que harán más eficiente su trabajo. Por ejemplo, la apertura del programa Excel, al igual que la apertura de cualquier otro programa en el entorno Windows, se hace ejecutando la acción de doble clic sobre su icono, ya sea que lo busquemos en el menú Inicio de Windows o que se encuentre en el menú de los últimos programas ejecutados, que se activa al hacer clic en el área de búsqueda a la derecha del mismo menú de Windows, o que desde esta misma área se digite la palabra Excel. Si su computador tiene instalado Windows 11, deberá ejecutar las mismas acciones desde estas dos áreas, como se aprecia en el video. No obstante, usted puede definir que la apertura de Excel se haga mediante la pulsación de una combinación de teclas. Por ejemplo, puede asignar la combinación Control mayúscula E. Esto se consigue desde la ventana Propiedades del programa Excel. Para acceder a esta ventana, requiere abrir el programa Excel, desplegar el menú contextual desde su icono en la barra de tareas de Windows y volver a desplegar el menú contextual del icono del programa, y desde acá hacer clic en el botón Propiedades. Desde esta ventana deberá ubicarse sobre la casilla Tecla de método abreviado y, estando allí, simplemente pulsar la combinación Control mayúscula E. Solo resta cerrar esta ventana y cerrar Excel para corroborar que la pulsación de dichas teclas efectivamente abren el programa Excel. Tenga presente que un menú contextual es el menú que se despliega mediante la acción de clic derecho sobre cualquier área del entorno de Windows, como también sobre cualquier área de cualquier programa del entorno Windows, como por ejemplo Excel, entre otros. Ya estando en Excel, iniciaremos por decir que todos los programas tienen en común una barra de título, una cinta de comandos o cinta de opciones con sus respectivas pestañas o etiquetas y una barra de estado. Por su parte, lo que se encuentra entre la cinta de opciones y la barra de estado es propio de cada programa, y en el caso de Excel, en dicho espacio se encuentran la barra de fórmulas, el área de trabajo de Excel y el área de fichas de hojas. Tenga en cuenta que la barra de fórmulas estará visible solo si se tiene activa esta casilla en la cinta vista. Aprecie también que desde acá también podrá controlar la visualización de las líneas que definen las cuadrículas de las celdas, así como la visualización de las letras que encabezan las columnas, junto con los números que encabezan las filas del área de trabajo de Excel, como se aprecia en el video. En cuanto a la interacción con Excel, lo primero que debes saber es que determinadas acciones del teclado y del ratón sobre algunas de sus áreas generarán diferentes resultados. Por ejemplo, la acción de doble clic sobre la barra de título alterna entre un tamaño personalizado de la ventana de Excel, definido por el usuario, y el tamaño máximo. De la misma manera, la acción de doble clic sobre la pestaña que se encuentra activa en esta área alternará entre ocultar y mostrar el área de la cinta de opciones, como se aprecia en el video. No obstante, los mismos resultados se obtienen usando el botón del medio de los tres botones que controlan la visualización de las ventanas en Windows. Esto es,
Si la ventana está maximizada, el botón se muestra como el botón restaurar, con su respectivo icono, distinto al icono que se muestra cuando la ventana se restaura al tamaño definido por el usuario, en cuyo caso este botón se transforma en el botón de maximizar. Los mismos resultados también se obtienen si desde un área libre de la barra de título se despliega el menú contextual, el cual sí muestra los nombres de los botones restaurar y maximizar, como se aprecia en el video. Por su parte, mediante la opción mostrar solo pestañas de este menú de la cinta opciones, también podrá ocultar dicha cinta, teniendo en cuenta que el botón que desplegó dicho menú también se ocultó, razón por la cual la única manera de volver a mostrar la cinta de opciones es mediante la acción de doble clic sobre cualquiera de estas etiquetas, con lo cual se activa nuevamente la opción mostrar siempre la barra de herramientas. Los mismos resultados de ocultar y mostrar las cintas de opciones se obtienen activando y desactivando la opción contraer la cinta de opciones del menú contextual de cualquiera de las fichas o pestañas de esta área, como se muestra en el video. Por otra parte, si solamente ubica el puntero del ratón sobre un determinado icono de un comando, notará que algunos de ellos simplemente muestran el nombre del comando, como es el caso de los comandos aumentar sangría y disminuir sangría. Otros comandos muestran además la combinación de teclas con la que dicho comando se puede ejecutar, como es el caso de los comandos copiar con la combinación Control-C y pegar con la combinación Control-V. Otro caso menos común es la combinación de las teclas Control F1, mostrada al ubicar el puntero del ratón sobre esta flecha, la cual ofrece otra manera de ocultar y mostrar la cinta de opciones. Tenga en cuenta que desde su computador portátil, las teclas de funciones requieren que de manera alterna se pulse una tecla especial, la cual normalmente se destaca con las letras FN, que abrevian a la palabra function en inglés. Por tal razón, para mostrar u ocultar las cintas de opciones, se requieren mantener presionadas las teclas FN y Control mientras pulsa la tecla de funciones F1, como se muestra en el video. Con las 4 maneras diferentes de mostrar y ocultar las cintas de opciones, se deja claro que existen distintas maneras de hacer las cosas en Excel. En este curso explicaremos las opciones más prácticas para ejecutar un determinado comando o para hacer una determinada tarea. Las demás opciones las irá usted descubriendo en la medida en que utilice Excel y lo explore por su propia cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta es que existen unas áreas llamadas áreas de escritura, en donde el cursor se visualiza como una letra I mayúscula, como se aprecia en el video. Note que dichas áreas reciben la escritura directa de un texto, como es el caso de esta primera área, en la que asignaremos como fuente o tipo de letra a la fuente Arial. Por su parte, otras áreas de escritura pueden recibir valores numéricos, como es el caso de esta segunda área, en la que modificaremos el tamaño de la fuente, como se muestra en el video. Tenga presente que tanto la fuente Arial como su tamaño de 20 unidades fueron asignados solo a la celda activa, es decir, a la celda A1. Las demás celdas continúan con los valores predeterminados por Excel. No obstante, si previamente selecciona un rango de celdas, los cambios que se realicen se aplicarán a dicho rango, como se muestra en el video. A esto se le llama seleccionar y después hacer, y es la manera como se asigna un formato
como lo es el tipo de fuente y su tamaño, a un objeto, como lo es una celda o un rango de celdas. Por su parte, debido a que las cajas de estas áreas de escritura también permiten la selección de una opción de su menú desplegable, dichas cajas en realidad corresponden a un control o botón del entorno Windows llamado cuadro combinado o menú desplegable. Como un caso especial de las áreas de escritura, los programas han venido introduciendo un buscador de comandos. Por ejemplo, si en esta área se digita la palabra validar, Excel mostrará dos comandos que están relacionados con un proceso llamado validación, el cual estudiaremos en una lección posterior. En cuanto a la opción del área buscar en la hoja de cálculo, esta opción ejecuta la búsqueda de la palabra escrita y, como se aprecia en el video, encontró que el valor de la celda B40 es la cadena de caracteres validar, mientras que la celda B50 contiene la palabra validar. Por otra parte, cualquiera de estas últimas opciones activará el buscador en línea, el cual se muestra en el panel ubicado a la derecha del área de trabajo de Excel. O mejor aún, la opción Más resultados de búsqueda mostrará en el mismo panel mucha más información respecto al texto buscado, inclusive con más enlaces a las ayudas en línea, como se aprecia en el video. En cuanto a la barra de fórmulas, en ella se tiene un área de escritura ubicada sobre esta casilla llamada cuadro de nombres. Debes saber que el texto que acá digite se asignará como nombre a la celda seleccionada solo si éste no tiene espacios en blanco y si se finaliza con la pulsación de la tecla Enter. Como dato adicional, debes saber que, además de los espacios en blanco, tampoco se permiten ninguno de estos otros caracteres como parte de los nombres de una celda o de un rango de celdas. No obstante, si digita la referencia de una celda y pulsa la tecla Enter, Excel se desplazará a la correspondiente celda en lugar de asignar un nombre a la celda seleccionada, como se aprecia en el video, al digitar diferentes referencias de celdas y pulsar la tecla Enter de manera seguida. Aunque los nombres a celdas y rangos se usan dentro de las fórmulas en Excel, por ahora nos interesa que sepa que una celda puede tener un nombre y que al ubicarse sobre dicha celda, en el cuadro de nombres se visualizará su nombre. En caso de no tener asignado un nombre, en el cuadro de nombres se visualizará su referencia alfanumérica, la cual indica la letra de su columna y el número de su fila, como se ilustra en el video. También nos interesa que sepa que al seleccionar un nombre del menú desplegable del cuadro de nombres, se seleccionará la celda a la cual dicho nombre hace referencia, o en su defecto, se seleccionará el rango de celdas al cual el nombre seleccionado hace referencia, inclusive si los nombres hacen referencias a celdas de otras hojas, como se muestra en el video. Por su parte, esta otra casilla de la barra de fórmulas, llamada también barra de fórmulas, es también un área de escritura, como se aprecia al ubicar el puntero de ratón sobre ella. En esta área se visualizará el mismo texto que contenga la celda activa, es decir, la celda en la que se encuentre ubicado en un instante determinado. No obstante, si se encuentra en una celda vacía, lo que escriba en esta área será el nuevo contenido de dicha celda, solo si se lo confirma a Excel de la manera adecuada, es decir, mediante la pulsación de la tecla Enter, mediante la acción de clic en el botón Introducir o haciendo clic en otra celda
como se muestra en el video. Por otra parte, si el contenido de la celda es muy extenso, puede suceder que la barra de fórmulas no lo muestre todo. En ese caso, puede ampliar el ancho de la barra, sacrificando el ancho del cuadro de nombres, como se muestra en el video. Sin embargo, lo mejor es ubicar el puntero del ratón sobre esta flecha y hacer clic en ella para expandir o contraer la barra de fórmulas según sea el caso. Note que, según este mensaje, el mismo resultado lo obtiene si pulsa la letra U mientras mantiene presionadas las teclas Control y Shift, como se muestra en el video. Observe que sobre una celda vacía o sobre una celda con un texto corto, no se mostrará la instrucción de expandir la barra de fórmulas y a cambio solo se mostrará el texto barra de fórmulas. Volviendo a lo que se puede visualizar en la barra de fórmulas, debes saber que aquí también se muestra la fórmula de la celda activa, mientras que en la celda activa se mostrará su resultado siempre que no se active el botón Mostrar fórmulas de la cinta Fórmulas, el cual muestra todas las fórmulas de la hoja activa, como se aprecia en el video, al alternar entre activar y desactivar dicho botón. Por su parte, sobre el área de celdas de Excel, el cursor se visualizará como una cruz blanca, indicando que la acción de clic seleccionará la celda sobre la que indique el puntero del ratón, mientras que la acción de arrastrar con clic sostenido seleccionará el rango de celdas sobre las que se haga el barrido, como se aprecia en el video. Una celda se visualizará como un área de escritura si sobre ella se ejecuta la acción de doble clic, en cuyo caso, en la barra de estado se visualizará la palabra introducir, queriendo decir que Excel entiende que la celda está vacía y que se va a introducir la información en dicha celda. La misma acción de doble clic sobre una celda que tenga datos la convertirá también en un área de escritura, solo que en la barra de estado se visualizará la palabra modificar en lugar de la palabra introducir. Otra manera de que una celda se visualice como un área de escritura es ubicándose sobre ella y pulsando la tecla de funciones F2. En este caso, sin importar que la celda esté vacía o que contenga datos, en la barra de estado se visualizará la palabra modificar. Note que en todos los casos, al ubicar el puntero del ratón sobre dicha celda, este se visualizará como una letra I mayúscula, haciendo de dichas celdas áreas de escritura. Una vez se registra un dato en una celda, se debe confirmar mediante la pulsación de la tecla Enter, mediante la acción de clic en el botón Introducir de la barra de fórmulas o haciendo clic en otra celda, como se muestra en las distintas áreas de este video. También podrá cancelar lo que está registrando en una celda mediante la pulsación de la tecla Escapar o mediante la acción de clic en el botón Cancelar de la misma barra de fórmulas. Por otra parte, si se digita algo en una celda con datos y luego se cancela, se conservará el contenido anterior, como se muestra en el video. Por su parte, una vez se confirma o se cancela lo que se está registrando en una celda, esta ya no será más un área de escritura, debido a que el cursor no se visualiza más como una letra I mayúscula y además en ese instante se activará el estado listo en la barra de estado, como se aprecia en el video. Pero si se encuentra elaborando una fórmula, aprecie que cada vez que selecciona una celda para hacer un determinado cálculo con su valor, se activará el estado señalar,
como se aprecia en el video, con la suma de las 3 notas registradas en estas 3 celdas. En este caso, el resultado de esta suma lo dividiremos por 3 para obtener el promedio de estas 3 notas. Por otra parte, debes saber que una función es una herramienta de Excel que permite hacer un cálculo especial preestablecido, como es el cálculo de la función pago, la cual calcula el pago fijo de la cuota de un préstamo. Este cálculo se hace a partir de los datos de entrada que se registren en cada una de estas casillas, llamadas argumentos, como en este caso son la tasa de interés, el número de periodos del préstamo, el valor del préstamo, entre otros. Debes saber que se puede acceder a todas las funciones de Excel desde el botón Insertar función de la barra de fórmulas. Aprecie que la ventana del comando Insertar función agrupa a las funciones por las categorías mostradas en este menú. Por su parte, desde las opciones de este otro menú de la cinta inicio, se pueden acceder también a unas pocas funciones, consideradas como las usadas con mayor frecuencia, como es el caso de la función promedio. En este momento es importante que aprecie que, primero, la función se está registrando dentro de la celda. Segundo, en la celda activa se escribe el nombre de la función seleccionada y dentro del paréntesis se propone la referencia a una celda, la cual en este caso es la celda de la columna F y la fila 4. Note que dicha celda se señala con unas líneas punteadas, a la vez que se activa lo que se conoce como el estado señalar en la barra de estado. Tercero, también se despliega un recuadro en la parte inferior con el nombre de la función y los nombres de sus argumentos. Cuarto, el argumento resaltado es el argumento a donde se registrará, en este caso, el valor de la celda F4. Y quinto, en este caso, ejecutaremos la acción de clic en el botón Insertar función para que se despliegue la ventana del comando promedio como se muestra en el video. Estando en la ventana de la función, puede verificar que efectivamente Excel propone registrar el valor de F4 en la casilla del primer argumento, la cual también es un área de escritura, y como tal se puede ubicar sobre dicha casilla para borrar la referencia a la celda F4 y digitar a cambio el valor de la primera nota a promediar. De la misma manera, puede hacer clic en las demás casillas para digitar las demás notas registradas en cada una de estas celdas y de esta manera, al hacer clic en el botón aceptar, se obtiene el mismo resultado de la fórmula registrada en la celda C5. También se puede ubicar sobre cada argumento para hacer referencia a cada celda que contiene cada nota y de esta manera podrá apreciar que también se activa el estado señalar de la misma manera que se activó el mismo estado señalar al seleccionar cada celda mientras construíamos la fórmula que sumaba cada uno de estos valores y los dividía por 3. Cualquiera que sea el caso, mientras se encuentre en el estado señalar, la pulsación de las flechas del teclado desplazarán la posición de la celda a la cual se requiere hacer referencia, como se muestra en el video. Pero si estando activo el estado señalar, pulsa la tecla F2, no solo activa el estado modificar, sino que la pulsación de las teclas flecha izquierda y flecha derecha ahora desplazarán la guía de escritura o punto de inserción sobre la correspondiente área de escritura, como se aprecia en el video. Observe también
que, estando activo el estado señalar, la acción de clic sobre cualquier parte de la casilla de un argumento o de una parte de la fórmula también activará el estado modificar, posicionando la guía de escritura en dicho punto. Por otra parte, cuando inicia el registro de un texto en una celda, no solo se activa el estado introducir, sino que la pulsación de las flechas del teclado seleccionarán las celdas contiguas a la dirección de la flecha de la tecla pulsada, por supuesto confirmándose el texto registrado en la celda inicial, es decir, en la celda D4 del ejemplo del video. Pero si mientras está registrando un texto y lo que requiere es desplazarse entre sus caracteres, solo deberá pulsar la tecla de funciones F2 para que la pulsación continua de las flechas izquierda y derecha desplacen el punto de inserción sobre el área de escritura de la celda, como se aprecia en el video. Además, observe que también se activó el estado modificar. Continuando con la revisión de las áreas del entorno de Excel, llegamos al área de fichas de hojas, de la cual solo nos interesa que recuerde que la acción de doble clic sobre una ficha activará en ella su área de escritura, desde donde se puede asignar el nuevo nombre a la hoja, teniendo en cuenta que este no debe exceder los 31 caracteres. De su menú contextual, queremos destacar que a cada ficha de cada hoja le puede asignar un color diferente, como también desde acá puede ocultar una hoja y volverla a mostrar como se muestra en el video. Por otra parte, la acción de clic en el signo más de esta área le permitirá agregar una nueva hoja hasta un límite de 255 hojas. No obstante, es muy difícil que llegue a requerir tantas hojas, y si así fuera, de seguro que requiere evaluar, construir un sistema de información con el complemento de Excel llamado Power Query, el cual se estudia con detalle en los módulos 4 y 5 de este curso. Continuando con el área de ficha de hojas, la ubicación del puntero del ratón sobre estos tres puntos verticales modificará su presentación, indicando que la acción de arrastrar con clic sostenido le permitirá modificar la distribución del espacio entre estas dos áreas, al igual que sucede con los puntos verticales de la barra de fórmulas, la cual también permite modificar la distribución entre el área del cuadro de nombres y el área de la barra de fórmulas, como se aprecia en el video. En cuanto a las barras de desplazamiento, su función es la de facilitar el desplazamiento horizontal y vertical mediante la acción de arrastrar con clic sostenido. Sin embargo, si la hoja activa tiene datos en más filas y columnas de las que se pueden ver en la pantalla, las barras de desplazamiento se visualizarán proporcionalmente más cortas. Por ejemplo, si la longitud de la barra de desplazamiento vertical del ejemplo del video es aproximadamente la mitad de esta longitud y en la pantalla se visualizan 30 filas, se puede deducir que el contenido total de la hoja es de aproximadamente 2 veces más de las 30 filas, es decir, es de aproximadamente 60 filas, como efectivamente se confirma en el video con la pulsación alterna de los botones avanzar y retroceder página. En este caso es fácil entender el porqué de la acción de clic en el área libre de la barra de desplazamiento vertical también avanzará 30 filas hacia abajo o retrocederá 30 filas hacia arriba, como se muestra en el video. Por otra parte, si estando en el estado listo y ubicado en una celda cualquiera del área de trabajo de Excel,
Nota que la pulsación de las flechas del teclado no modifican la posición de la celda activa y por el contrario, dicha acción mueve las barras de desplazamiento. Es porque tiene activa la tecla bloque de desplazamiento, como lo muestra la señal luminosa de algunos teclados. En ese caso, lo mejor es desactivar dicha señal, pulsando la misma tecla bloque de desplazamiento, lo que hace que con la pulsación de las flechas del teclado se obtenga el desplazamiento normal entre celdas. Por otra parte, si estando en el estado listo sobre el área de trabajo de Excel, nota que la pulsación de las flechas del teclado van seleccionando un rango de celdas definido por el desplazamiento de dichas teclas, es porque tiene activo el modo ampliar selección, como se indica en esta área de la barra de estado. Este modo se desactiva y se activa con la pulsación alterna de la tecla de funciones F8, como se muestra en el video. Por su parte, en la parte central de la barra de estado, es posible visualizar el resultado de algunas operaciones matemáticas básicas aplicadas sobre el rango seleccionado. De hecho, en esta área se visualiza el promedio de las 3 celdas seleccionadas, el cual coincide con los resultados de los cálculos hechos en estas otras celdas. Observe también que la suma de sus valores es de 11.4 unidades, la nota máxima es de 4 y el recuento de sus celdas, es decir, el conteo del número de celdas seleccionados, es de 3 celdas. Para mostrar u ocultar las operaciones que acá se muestran, se debe ejecutar la acción de clic derecho sobre esta área para desde acá activar y desactivar las operaciones que desee dejar visibles, como se muestra en el video. Por otra parte, en cuanto al área de botones de vistas, es claro que el botón activo por defecto corresponde a la vista normal, de la que hemos experimentado que deja ver todas las celdas sin ninguna limitante, mientras que la vista diseño de página muestra la hoja tal como ésta se visualizaría al imprimirse. Le sugerimos que haga clic sobre los recuadros del área de encabezado y pie de página para que habilite esta área de escritura y así agregue los textos que desee visualizar en dichas áreas, teniendo en cuenta que en ese instante también se activa la cinta de opciones encabezado y pie de página, la cual le permite insertar el número de cada página, un texto que acompañe a esta enumeración de hojas y la cantidad de páginas, entre otras. Desde esta opción podemos ir al pie de página y registrar más información, como por ejemplo la fecha, el nombre del archivo y hasta una imagen si así lo desea. Y como puede ver, es cuestión de explorar estas opciones. En cuanto a la vista previa de salto de página, en ella se muestran unas líneas interrumpidas, las cuales determinan las celdas que se imprimirán en cada página, teniendo en cuenta que solo dejará ver el rango de celdas hasta donde ha trabajado y, como se aprecia en el video, en la medida en la que registre más información, dicho rango se extiende. Finalmente, el porcentaje de zoom o acercamiento se puede controlar mediante este control deslizante. Es de aclarar que el hecho de ver la letra más grande al aumentar el acercamiento no significa que su tamaño se modifique, como se aprecia al confirmar que el tamaño de la letra o puente de la celda activa se mantiene. También puede hacer clic en los botones acercar
y alejar para modificar el porcentaje del zoom, o hacer clic en el botón valor porcentual aquí mostrado para que desde la ventana zoom se seleccione uno de estos valores o se digite un determinado valor exacto como se aprecia en el video. Por su parte, para entender la opción ajustar la selección a la ventana, debes saber que la palabra selección hace referencia al rango de celdas que tengas seleccionado. Siendo así, la acción de clic en el botón aceptar asignará el porcentaje de acercamiento que permite visualizar el rango seleccionado en toda el área de trabajo de Excel como se aprecia en el video. Una manera rápida de obtener un acercamiento o incremento del zoom es girando hacia adelante la rueda del ratón mientras mantiene presionada la tecla Control. Por consiguiente, con la misma acción, pero girando la rueda del ratón hacia atrás, se reduce el porcentaje de acercamiento como se muestra en el video. De esta manera, damos por terminada esta lección, seguros de haberle aportado una explicación detallada y estructurada de los temas tratados.